La historia de Sony comienza en plena Segunda Guerra Mundial, con el ingeniero Masaru Ibuka y el físico Akio Morita, quienes se conocieron mientras asesoraban al ejército japonés en el desarrollo de tecnología en armas. Terminada la guerra y con Japón en ruinas, ambos fundarían Sony. Al inicio la empresa se dedicaría a reparar radios en medio de lugares incendiados o derrumbados. Con apenas 20 empleados, tenían que buscar entre los escombros materiales para fabricar sus propias herramientas, llegando incluso a utilizar amortiguadores de motocicletas para hacer desatornilladores. Al hacer su propio equipo de trabajo, no tardaron mucho tiempo en comenzar a fabricar sus propios productos. Uno de los primeros que realizaron fue una calentadora de arroz, que lo dejaba a medio cocer o lo dejaba demasiado caliente. No había punto medio. Tras el fracaso, seguirían buscando hasta encontrar una nueva faceta que fuera más que simplemente reparar radios. Afortunadamente, los siguientes experimentos de Sony se enfocarían en otros entornos, lanzando al mercado un megáfono y luego una grabadora de cinta magnética, ambos muy novedosos para la época. Sony comenzaría su largo camino por el mundo de los aparatos electrónicos que no pararía de ascender y que en la década de 1940 llegaría a su punto máximo con la llegada de los transistores, los cuales revolucionaron la industria, permitiendo reducir radicalmente el tamaño de los aparatos electrónicos. Fue aquí donde Sony comenzó a idear lo que sería su éxito más grande: hacer una radio a transistores, pequeña, portable y barata, para que todos pudieran utilizarla en cualquier lugar. La meta no era nada sencilla, y a pesar de todo el escepticismo, la gente de Sony había dado en el clavo con su novedoso Walkman. La primera radio enteramente portable de la historia había puesto a Sony en el mapa internacional. Lo que seguiría para la empresa sería ampliar su gama de productos, ofreciendo aparatos como televisores, caseteras y cualquier artefacto electrónico que pudiera existir en aquel entonces. No era raro esperarse que Sony buscara tarde o temprano incursionar en la naciente industria de los videojuegos. El primer acercamiento de Sony con el entretenimiento electrónico se dio a inicios de 1983, formando parte de las empresas que apoyaban el estándar MSX, una familia de microcomputadoras domésticas de 8 bits que estaban diseñadas especialmente para los juegos. Sin embargo, el compromiso de Sony con esta asociación fue ciertamente mínima y la MSX tuvo un éxito bastante reducido. Pero Sony no daba por muertas sus intenciones con la industria de los videojuegos y harían su mayor acercamiento con este mercado a lo grande, con la empresa más importante de entretenimiento electrónico de la época. Yo soy Evermed y esta es la historia de PlayStation, primera parte. ¡Comenzamos! Para mediados de la década de los 80, el mundo de los juegos de video estaba dominado enteramente por Nintendo. Sega ya competía también, pero aún no daba el gran golpe para entrar a la carrera. Es durante estos años cuando un ingeniero de Sony, de nombre Ken Kutaragi, vio a su hija jugar con una Famicom de Nintendo. Kutaragi le tomó tanto interés a Famicom que quiso involucrarse a como de lugar en el desarrollo de la industria, y su idea sería formar alianza con Nintendo. Pero no todos en Sony estaban interesados en el desarrollo de videojuegos, y la mayoría de los ejecutivos de la empresa no aprobaron el proyecto. Pero Kutaragi encontró apoyo en el ejecutivo de Sony, Norio Oga, y se le permitió continuar con las negociaciones. Una vez establecido el contacto, la gran N encomendó a Sony realizar el sistema de audio que llevaría a la próxima consola de Nintendo, la Super Nintendo. Kutaragi desarrolló en secreto el chip conocido como Sony SPC700. El éxito del proyecto impulsó a Nintendo a asociarse para firmar un contrato con Sony en 1988, el cual buscaba que Sony desarrollara un complemento de CD-ROM para la Super Nintendo. Un acuerdo que también incluiría la fabricación de una consola hecha por Sony, que reproduciría tanto cartuchos de Super Nintendo como títulos lanzados para el nuevo formato de discos. Según el acuerdo, Sony desarrollaría y mantendría el control sobre el formato de discos, llamado Super Disc, con Nintendo cediendo una gran cantidad de control de licencias de software a Sony. Además, Sony también sería el único beneficiario de la concesión de licencias relacionadas con los productos de Nintendo para derechos de música y películas. Pero el acuerdo no alegró a todos.
El presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, siempre desconfió de Sony, pues no le parecía justo que, al ser Sony el único proveedor del chip de audio para Super Nintendo, los desarrolladores de juegos tuvieran que pagar por una costosa herramienta de desarrollo de sonido licenciado por Sony. Si querías desarrollar para Super Nintendo, tenías que pagar primero a Sony, o tu juego no iba a tener sonido. Pero a pesar de la desconfianza de Yamauchi, el desarrollo continuó, y para el CES de 1991 en Las Vegas, Sony presentó al mundo el prototipo de su aditamento para la Super Nintendo, a la cual llamaron Super Nintendo PlayStation. La desconfianza de Hiroshi Yamauchi creció al momento de leer con detenimiento las cláusulas de su alianza con Sony, que señalaban a Sony como la única propietaria de las licencias de absolutamente todo lo que se publicara en el formato de CD fabricado por ellos. Esto, sumado a la ventaja que estaba sacando Sony gracias al chip de audio de la Super Nintendo, y dado a que el contrato también permitía a Sony crear una máquina compatible con cartuchos de Super Nintendo, hicieron sentir a Yamauchi totalmente acorralado, pues Sony podía vender cartuchos, sacar beneficios con lo que Nintendo desarrollara con el formato de CD, y además necesitaban a Sony para seguir produciendo el chip que daba sonido a la Super Nintendo. La decisión de Yamauchi fue conseguir un nuevo socio y deshacerse de Sony. Pero la noticia llegaría de una forma bastante particular. La presentación de la Super Nintendo PlayStation por parte de Sony ocurría un día antes de que Nintendo hiciera acto de presencia en la misma CES para confirmar su alianza con Sony. En Sony estaban todos listos para presenciar el momento en que Nintendo presentaría al mundo su PlayStation. Fue grande la sorpresa que se llevaron cuando, al momento en que Nintendo anunció que estaban trabajando en un aditamento que dotaría a Super Nintendo la capacidad de reproducir discos compactos, mencionaron que la encargada de desarrollar dicha tecnología sería nada más y nada menos que Philips. Yamauchi había movido sus cartas. La rapidez del anuncio de Nintendo en conseguir un nuevo socio para deshacerse de Sony hace pensar que la gran N ya estaba negociando a espaldas otra alianza en secreto con Philips. La gente de Sony vio esto como una enorme traición, y ambas compañías comenzaron un largo camino lleno de demandas y juicios por ambas partes. Sony quería que se respetara el acuerdo original, que se desconociera la negociación con Philips y que su consola pudiera reproducir cartuchos de la Super Nintendo. Por su parte, Nintendo quería evitar que esto sucediera, pero tampoco quería que Sony dejara de producirles el chip de sonido de la Super Nintendo, ya que esto les causaría bastantes problemas. En 1992 se llegó a un acuerdo final. Los discos que Philips produjera para su aparato serían compatibles con la máquina de Sony y viceversa. También se dio autorización a Sony para ejecutar juegos de la Super Nintendo, y a Nintendo se le permitió seguir usando el chip de sonido de Sony. Tomando todo lo aprendido durante su alianza con Nintendo, Sony decidió continuar con el trabajo que habían dejado incompleto, pero ahora enfocándolo a la nueva generación de consolas. Sony desecharía la idea de que su aparato fuera compatible con los cartuchos de Super Nintendo, y conservando el nombre PlayStation, la compañía originaria de Tokio prepararía su asalto, con el cual entraría de una vez por todas al mundo de los videojuegos. Sony quería cobrar venganza de la mala jugada que le había hecho Nintendo, y solo podía hacerlo de una forma, quitándole el trono a la gran N. Pero esta es una historia que veremos en la siguiente parte. Mientras tanto, no te olvides de visitar a X Uruguay en su sucursal del centro y la sucursal Pocitos. Pero si prefieres que todo te llegue a la puerta de tu casa, entra a www.xuruguay.com.y y compra en línea. Yo soy Evermed. Hasta la próxima.